Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar del día de hoy de controles para media y baja temperatura. Vamos a esperar unos minutos a que se puedan unir a la reunión, al webinar, más personas. Muchas gracias por su asistencia. Hola, vamos a esperar 2 minutos más. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de controles para baja y media temperatura, TC3. Los invitamos no solamente a este, sino a los diferentes webinars que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta época. Entonces, esperamos que les guste demasiado. Mi nombre es Diego Pinilla, soy ingeniero de aplicaciones, soy ingeniero electrónico. En pantalla pueden ver mi correo en caso de cualquier duda o inquietud que tengan. Vamos a contar con la presencia de la ingeniera Daniela Trujillo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al webinar de controles para baja y media temperatura.
Como lo decía mi compañero el ingeniero Diego Pinilla, actualmente estamos teniendo una serie de webinars, el cual ustedes pueden entrar y registrarse para estas fechas de contingencia. Mi nombre es Daniela Trujillo Lara, soy ingeniera mecánica de profesión y actualmente tengo el cargo de representante de ventas del canal de controles para Centroamérica y región andina. También pueden encontrar mi correo electrónico para cualquier consulta que deseen sobre el webinar. Bienvenidos. Vamos a empezar con una agenda muy sencilla. Vamos a hablar primero de los objetivos de este webinar, algunos conceptos básicos que van a ser necesarios para entender un poco cómo se van a hacer las aplicaciones del control TC3, qué es esta serie de controles TC3, características y beneficios, aplicaciones, clasificación de las diferentes series que tenemos, una guía de selección tanto para el controlador como para los sensores de temperatura, accesorios, referencias cruzadas y dimensiones, como también la interfaz de usuario y funciones. Y algunas ventajas como conclusiones de este webinar. Primero vamos a hablar de los objetivos. El objetivo general de este webinar y que queremos transmitirles a ustedes es reconocer las bondades que ofrece este nuevo controlador para baja y media temperatura con sus respectivas aplicaciones. Específicos, mostrar la clasificación de los TC3 para media y baja temperatura. También ustedes van a poder aprender a seleccionar el número de parte para el controlador y el sensor de temperatura, configurar algunos parámetros para aplicaciones comunes de un controlador, presentar la interfaz de usuario y las funciones principales, e identificar las alarmas predeterminadas y la gestión de parámetros HACCP. Como conceptos básicos, vamos a hablar primero de un sistema de refrigeración. Queremos hacer como un repaso de lo que es el sistema y de paso también recomendarles para que entren a averiguar o estén interesados en la línea de productos, el portafolio de productos que nosotros ofrecemos de la línea de PEM. PEM es una marca de Johnson Controls hace 60 años y hace un año estaba cumpliendo un ciclo de historia en cuanto al liderazgo de la marca en refrigeración comercial. Tenemos tanto controladores para presión de baja y alta, tenemos controles de aceite, también tenemos lo que son variadores de velocidad para el condensador y algunos controles de temperatura que están instalados de esta manera antes del evaporador, totalmente disponibles en nuestros puntos autorizados de nuestros distribuidores para que ustedes puedan acercarse y adquirirlos fácilmente. Por otro lado, vamos a hablar de algo súper importante. Es vital conocer para qué aplicamos una cadena de frío y en qué tipo de productos esencialmente se utilizan. Así que la clasificación que vamos a hablar ahorita es tanto de refrigeración y congelación en alimentos, que es lo que usualmente vemos en nuestros supermercados o lo que nosotros vamos a comprar algún alimento, vamos a ver este tipo de procesos. Vamos a hablar de lo que es la vida útil de un alimento cuando tiene una conservación y se mantienen sus propiedades organolépticas, nutricionales y sanitarias. Es importante saber que para este proceso se clasifica en dos partes, una que es refrigeración para algunos alimentos y congelación para otros. Tenemos tanto la clasificación asimismo para nuestros controles que son de media temperatura y baja temperatura. ¿En qué momento hablamos de media o baja? De acuerdo a los rangos de temperatura, bien sea de 0 a 5 grados Celsius o bien sea de 0 a menos 20 grados Celsius. Es importante resaltar que para mantener una cadena de frío tenemos que aplicar este proceso de refrigeración o congelación en un producto en todas sus fases del proceso del alimento, bien sea desde la producción, transporte, recepción, almacenamiento y venta al consumidor. Si no se mantiene a las temperaturas adecuadas cada alimento, vamos a tener consecuencias irreversibles y que va a afectar directamente al consumidor porque no va a ser posible consumirlo directamente.
Vamos a hablar de otros conceptos básicos, como es el descarche o el deshielo, que hablamos por lo general en nuestros refrigeradores, como el de nuestras casas, en este caso. El descarche es, como tal, la condensación que se presenta en la superficie de nuestro serpentín del evaporador cuando la temperatura está por debajo de la temperatura de rocío en la cámara. Entonces se van a presentar una capa gruesa de hielo, que son estos cristales que vemos acá. Inicialmente en nuestra transferencia de calor de nuestro serpentín del evaporador hacia el recinto que estamos nosotros aclimatizando, no nos va a afectar en un inicio, pero con el tiempo, cuando este cristal se vuelve más denso, la transferencia de calor va a empezar a bajar su eficiencia en el sistema. Entonces es importante que este ciclo esté en todos nuestros refrigeradores en las aplicaciones. Entonces tenemos dos tipos de descongelamiento. Uno es el pasivo, que es el proceso de descarche, que se realiza a través del aire exterior o del interior de la cámara. Esto quiere decir que vamos a tener un control en el cual vamos a hacer un stop o una detención en nuestro compresor, y de acuerdo al aire exterior o a la temperatura de la cámara, digamos, de los productos que nos puedan aportar ese calor para deshacer este hielo en el evaporador. O tenemos la opción del descongelamiento activo, que bien sea por un mecanismo adicional, que puede ser el descarche eléctrico o el descarche de gas caliente, que puede ser otro serpentín que está al frente de nuestro serpentín del evaporador para poder brindarle calor a este cristal y derretir el hielo. Ahora bien, hay un concepto que es muy importante y que de pronto no es visible para nosotros que estamos en otro proceso, digamos, como consumidores finales, y es el sistema que se aplica en lo que es la cadena de alimentación para que cada supermercado pueda brindarnos los productos con las mejores condiciones. Estamos hablando de un sistema que aborda la seguridad alimentaria desde un punto de vista global, que identifica, analiza y controla los peligros físicos, químicos y biológicos de las materias primas en cualquier etapa del proceso de elaboración y distribución de un producto. El HACCP tiene una importancia vital en esto, ya que es lo que nos genera confianza a través de los supermercados y principales almacenes de cadena a los consumidores sobre la higiene de estos alimentos. Las aplicaciones de estos sistemas es un monitoreo continuo de nuestros alimentos para mantenerlos en las mejores condiciones a la hora que el consumidor quiera adquirirlos. Esto va a ser importante, más adelante vamos a ver por qué es importante el HACCP y qué fusión tiene con nuestro controlador. Vamos a hablar de un ejemplo muy general en cuanto a los tipos de fruta. Sabemos que hay diferentes tipos de frutas y la conservación en cada uno es diferente. A esto es a lo que llamamos, por ejemplo, en las aplicaciones de media o baja temperatura, de acuerdo a las temperaturas en que se deben mantener estas propiedades organolépticas de los productos. ¿Para qué es necesario esta cadena de frío? Para reducir pérdidas, retrasar maduración en algunos productos y evitar ataques de microorganismos que se generan a ciertas temperaturas en algunas de las frutas o hortalizas. Entonces acá tenemos las temperaturas de acuerdo a cada tipo de verdura. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es la serie TC3. La serie TC3 es un producto que Johnson Controls lanzó hace poco, estamos hablando de unos 3 a 4 meses, y es una línea completa de microprocesadores programables y operativos para equipos de refrigeración comercial, en especial para este tipo de refrigeradores pequeños y medianos que encontramos en los supermercados. Los controladores de la serie PEN TS3 son diseñados para mantener de manera fácil, eficiente y óptima la temperatura en refrigeradores comerciales como mesas de preparación y congeladores, que vamos a ver más adelante las aplicaciones específicas que tiene este controlador. Características y que es importante resaltar para que ustedes puedan diferenciarlo frente a otros productos en el mercado
es que brindamos la opción de seleccionar diferentes entradas o salidas de mi controlador para el sistema que requiero. De esta forma vamos a optimizar el rendimiento porque voy a comprar un controlador específico para la aplicación que requiero y de pronto no tener algo muy avanzado por una aplicación muy sencilla. Dependiendo del modelo, nuestro controlador TC3 puede gestionar diferentes actividades. Una de ellas pues, es el descongelamiento activo o pasivo, que ya podemos diferenciar en qué consta. El descongelamiento activo, en el caso de los controladores, va a prender una resistencia o abrir una válvula para empezar a hacer el descongelamiento. Y pasivo hablamos cuando tenemos un timer en el controlador que va a hacer un conteo del stop que voy a colocar en mi compresor para iniciar con la temperatura medio ambiente o del recinto para descongelar este hielo. Tenemos también opción de hacer monitoreo del ventilador del evaporador, un buzzer de alarmas que básicamente es poder generar una alarma sonora para estar al tanto del producto y la iluminación de la carcasa de nuestros controladores y como tal de los refrigeradores. Los beneficios que tenemos son bastantes. Para resaltar el primero y el que ustedes pueden ver a simple vista con nuestro controlador es que es elegante y compacto. El diseño que tiene el controlador como tal puede ser instalado en cualquier equipo de los refrigeradores y requiere un espacio mínimo en su instalación. Otra de los puntos a favor es que es de alta fiabilidad. Hablamos de alta fiabilidad cuando tenemos una pantalla totalmente táctil integrada a la pantalla principal y que evita o elimina de cierta manera las fallas que se pueden generar cuando tenemos un controlador con llaves mecánicas o las electromecánicas, que por lo general porque son difíciles, digamos, de oprimir, entonces suelen dañarse con facilidad o en ambientes donde son húmedos y se manipula con las manos mojadas, puede penetrar el agua y dañar como tal el controlador. Adicional de esto, tenemos algo muy importante y es la protección que nos puede generar este controlador. En la mayoría de refrigeradores, cuando se hace la instalación, estamos colocando la parte frontal en la superficie de los refrigeradores y finalmente el que va a estar en contacto con personas y con el ambiente va a ser mi pantalla principal. Esta pantalla tiene una protección IP65 que elimina o minimiza los riesgos de daños por agua o humedad. Tenemos también una funcionalidad intuitiva porque nos permite poderlo programar de manera muy sencilla y fácil y en el catálogo pueden encontrar una forma sencilla para acceder como tal a nuestro controlador. En cuanto a ahorros de energía, tenemos un algoritmo adaptativo que lo que nos va a permitir es optimizar los ciclos de deshielo. Esto quiere decir que yo voy a poder programar tanto deshielos pasivos como deshielos activos y de acuerdo a las demandas de mi sistema va a eliminar ciertos deshielos que no sean necesarios y de esta manera va a optimizar el funcionamiento de nuestro controlador. También el control de temperatura va a reducir los cambios de temperatura bruscos para de esta manera garantizar una mayor vida útil de los alimentos. Las aplicaciones, como les comentaba, va muy enfocado a lo que son refrigeradores pequeños y medianos. En este caso tenemos lo que son tablas de preparación o catering, vitrinas refrigeradas, mostradores de pizza, enfriadores de botellas o enfriadores de helados. Ustedes esta diversidad de refrigeradores las pueden encontrar en los diversos supermercados y almacenes de cadena, por ejemplo. En cuanto a la serie, tenemos 3 divisiones muy importantes y que queremos principalmente que ustedes sepan diferenciar para que en el momento en que deseen adquirir el producto como tal, tengan la certeza de que están eligiendo el controlador que se ajusta a sus necesidades. En este caso tenemos el TC3X, que es un controlador que se caracteriza por ser el más sencillo de todos, ya que solo me permite hacer el control de temperatura, el lector de la temperatura y una administración de alarmas muy básicas. Pero adicional,
tiene una ventaja física y es que el tamaño como tal, estamos hablando de la profundidad del controlador, es reducida. Eso quiere decir que para refrigeradores que son muy pequeños y en el que haya muy poco espacio para su instalación, va a ser perfecto porque nos va a permitir tener más espacio para configurarlo o ajustarlo al refrigerador. En el caso del TC3B, es un control de temperatura y lectura, pero nos permite tener diferentes salidas para hacer la gestión del ciclo del descongelamiento. Entonces, acá vamos a tener modelos con administración de descongelamiento pasivo y activo y adicional un monitoreo continuo de nuestro ventilador del evaporador. Ahora bien, tenemos una tercera opción que es un TC3, que es mucho más avanzado y nos proporciona algo adicional como el control de iluminación y la comunicación RC485. Cuando hablamos de comunicación RC485 estamos hablando de la manera en que yo puedo integrar los datos de mi controlador para hacer un monitoreo continuo de los datos y parámetros importantes de mi controlador en un sistema centralizado donde voy a reunir mucha información de un solo punto, digamos de un almacén de cadena o un supermercado. Más adelante les puedo explicar en qué consiste y qué opciones podemos tener para esta comunicación. Importante, las diferentes series y en esta tabla tratamos de resumir un poco para qué tipo de aplicaciones me funciona cada grupo y qué opciones o diferencias tengo para resaltar aún más la diferencia de cada clasificación. Entonces tenemos los TC3X, que en este caso es la versión más sencilla, profundidad reducida, y me funciona para temperaturas de media. También solamente puedo hacer monitoreo de compresor. Es importante que ustedes entiendan que en las salidas se debe tener en cuenta los amperajes o el consumo que me proporciona cada salida para evitar cualquier tipo de daño por mala instalación. También tenemos el grupo del TC3B, en el cual le proporciona una salida, 2 o 3 salidas, con la diferencia que con el TC3 voy a tener la opción de no utilizar mi comunicación. O sea, va a ser un controlador más sencillo que me permite cualquiera de esas salidas. Y de mi TC332 es el adaptador. Voy a tener la opción de poder adquirir por separado un adaptador para tener una comunicación con un sistema centralizado o la opción más completa que nos brinda ya el puerto como tal integrado en nuestro controlador. Hay otros detalles importantes que queremos resaltar y es que en cuanto a voltajes de alimentación, por ejemplo, tenemos modelos disponibles para 115 voltios y modelos con multivoltaje de 115 a 230 voltios. Estamos trabajando para que a la brevedad posible podamos lanzar el modelo de 230 voltios, como es el caso, digamos, de nuestros clientes en Cono Sur. Tenemos también un rango de temperaturas de operación que es de 0 grados Celsius a 55 grados Celsius. Las luces de pantalla a color están disponibles en diferentes colores. Esto depende mucho de nuestro distribuidor, que es quien solicita el controlador como tal. Debe comprar una cantidad mínima para poder venderle un controlador con diferentes luces de colores. Entonces, bien sea lo pueden encontrar blancos, azul o verdes. El estándar y por el cual la mayoría de distribuidores tienen actualmente en sus tiendas o en sus puntos de venta es el de color rojo. Si ven de otro color, no se alarmen, igual es el mismo controlador. En cuanto a cantidades de sondas de temperatura, tenemos la opción de que todos los controladores vienen para una sonda de gabinete NTC. Más adelante vamos a mirar las diferencias de un sensor NTC con otros que hay en el mercado. Y adicional viene con una entrada configurable multipropósito. Hablamos multipropósito porque esa entrada la podemos utilizar bien sea como una entrada para medir temperatura del evaporador o del condensador y adicional lo puedo también utilizar como un interruptor de puerta. Ya depende del uso que ustedes le quieran dar y esas opciones las configuran directamente en su controlador. Tenemos otras entradas, como la entrada digital multipropósito,
que es para interruptor de puerta, y podemos hacer diferentes tareas de acuerdo a la activación o desactivación de esta entrada digital. Entonces, podemos ordenarle a nuestro controlador que tanto el compresor como el evaporador y el ventilador se apaguen cuando este interruptor se active y la luz de gabinete se encienda, por ejemplo. Podemos también ordenarle que el ventilador del evaporador se apague y la luz del gabinete encienda, o que se coloque en ahorro de energía cuando la entrada digital se active. También podemos colocar lo que son alarmas, una alarma que me diga que está la puerta abierta, que es importante para mantener la eficiencia en nuestros refrigeradores o por lo menos la calidad del producto, o bien sea como un compresor de alarma que nos pueda indicar en el controlador directamente. Cabe resaltar que es importante, nuevamente, la protección que nos brinda el controlador, que es IP65. La guía de selección es muy sencilla, es muy fácil de utilizar. Lo único que ustedes deben tener en cuenta para seleccionar o pedirle a su distribuidor más cercano el tipo de controlador que ustedes necesitan es teniendo en cuenta qué modelo ustedes desean, el número de salidas que yo requiero para mis aplicaciones, el voltaje que voy a necesitar directamente de acuerdo a mi refrigerador, y en este caso los distribuidores compran directamente a fábrica los empaques por Bullpack. Así que ustedes van a ver como producto final en los distribuidores el controlador solito, sin las ondas. Estos son los números de parte más utilizados en cuanto a nuestros distribuidores. Actualmente, gran parte de nuestros clientes tienen disponibles lo que es el TC3X, que es el más sencillo para media temperatura, y los TC3B de 3 salidas a 115 voltios para baja temperatura. En cuanto a nuestras ondas de temperatura, tenemos sensores NTC, que es un NTC quiere decir que es de coeficiente negativo de temperatura. En la gráfica les voy a explicar a qué se refiere coeficiente negativo. Viene totalmente protegido con material termoplástico sobremoldeado. Longitudes las pueden conseguir de 1.5 metros a 3 metros o 4.9 a 9.8 pies. Protecciones IP67 y IP68. Recuerden que cuando hablamos de protecciones es la protección que estamos dando de nuestro producto versus a la intemperie o en sitios que tengan humedad. Y con esta protección estamos brindando que va a ser totalmente resistente a humedad, polvo o chorros de agua. En cuanto a los campos de medición, tenemos desde menos 40 grados Celsius a 105 grados Celsius, y una resolución que es muy importante, que la resolución que nos brinda es qué capacidad tiene de ser asertivo con la temperatura que estamos midiendo, es de 0.1 grados de diferencia. Se vende por separado los sensores de temperatura y los vendemos tanto en empaques individuales o granel, y depende mucho de acuerdo a cómo los distribuidores hayan comprado sus sensores. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un sensor a otro? Estamos hablando de un sensor NTC, quiere decir de coeficiente negativo, porque en este lado tenemos las resistencias, en este lado tenemos la temperatura. Cada vez que él vaya haciendo una medición de temperatura, a medida que aumente la temperatura, la resistencia es menor. La resistencia va a ser finalmente la forma en que mi controlador va a medir la temperatura y me va a mostrar en mi controlador como tal los decimales y la medición. En el caso de los termopar o los PTC, que son los de coeficiente positivo de temperatura, ellos a medida que va aumentando la temperatura, va aumentando la resistencia. Esto quiere decir de que van a ser totalmente inversos. Y si yo coloco o instalo un sensor de temperatura PTC, el controlador lo más seguro es que me vaya a dar una medición errónea. Entonces, es importante que sepamos diferenciar. Hacemos la referencia, queremos recalcar tanto en esto,
es porque actualmente nosotros distribuimos un control que es el A421 y él viene con su sensor de temperatura A99. Este A99 en algunos momentos nos han solicitado de que si es compatible o se puede instalar directamente a nuestro controlador y queremos que sepan desde un momento ya con antelación de que no es posible. Solo funcionan con los sensores EBTPN. Ahora bien, si ustedes desean seleccionar algún tipo de sensor, pueden seleccionarlo a partir del nivel de protección, la distancia de cable que ustedes necesiten y el empaque si sea individual o de granel. En este caso tenemos la referencia que más tienen actualmente nuestros distribuidores, que es el EBTPN 615 F200, que tiene características un IP67, una longitud de 1.5 metros y lo deben meter por aparte con el controlador, ya que vienen por empaque granel. Ahora vamos a entrar un poco a hablar de lo que son los accesorios. En los accesorios es importante entender que cuando hablamos de estos tipos de accesorios es algo adicional a nuestro controlador. Quiere decir que yo lo compro por separado y se pide con antelación a nuestro distribuidor, ya que en la mayoría no tienen como un stock, ya que hace parte de algo específico cuando lo quieran adquirir. Tenemos nuestra llave de programación, que es una llave que nos va a permitir clonar la programación de un controlador a otro, y esto se presenta más que todo en aplicaciones en el que tenemos un gran número de controladores. También tenemos lo que es nuestro cable TCC-BL100, que es un cable USB como el de nuestro celular, que viene con un puerto tipo B. Este puerto tipo B va a estar totalmente conectado a nuestra llave de clonación y es necesaria para realizar el funcionamiento de la clonación, de la programación. En el caso de los dos últimos accesorios, estamos hablando de adaptadores de comunicación, que es la serie de comunicación Modbus, que nos permite con nuestro controlador unir esta información a una central o BMS. Tenemos dos tipos, más adelante vamos a ver las diferencias para que ustedes se lleven la idea clara. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es clonar la información y cómo funciona esto. Nosotros podemos tener diferentes tipos de controladores, depende del modelo. En este caso, por ejemplo, tenemos el TC3X y los otros modelos que son un poco más completos en cuanto a salidas y entradas. Vamos a tener nuestra llavecita del TC3 y en este vamos a hacer la conexión de nuestro cable TCC-BL100 a nuestra llave de programación y con el plug USB lo vamos a conectar a nuestro computador. Es importante resaltar que no pueden descargar como tal una información al computador que guarden esta llave. Simplemente funciona para energizar nuestra llave de programación. De la misma manera, es importante también que nuestro controlador tenga energía o esté alimentado para poder hacer la clonación. Tenemos tres botones en el cual en uno guardo la programación y en el otro la descargo al controlador. Es muy sencilla de utilizar. Y por otro lado tenemos lo que son los adaptadores de comunicación Modbus TTL. En este caso hablamos de Modbus, que es un tipo de protocolo de comunicación estándar para integración en sistemas centralizados BMS. Es un protocolo que es totalmente abierto, no tiene ningún tipo de restricción y si se desea hacer una integración van ustedes poder tener diferentes variables tanto de lectura y escritura. Escritura hablamos cuando tenemos que modificar algún parámetro en nuestro sistema de integración y dentro de las variables que nos puede proporcionar el controlador son alarmas, parámetros del compresor, parámetros del fan del evaporador o parámetros de control de configuración en general. Es importante diferenciar que tenemos dos tipos de adaptadores, uno es el de comunicación RC485,
que lo único que me brinda es el puerto para poderme comunicar con un sistema centralizado. En el otro caso tenemos un adaptador con reloj en tiempo real. Este reloj en tiempo real lo que me permite es que yo pueda configurar mi controlador a una hora específica, no decirle por tanto tiempo con un número de repeticiones haga un descongelamiento, sino que yo le voy a decir a las 2 o a las 3 de la tarde me van a realizar un descongelamiento pasivo o activo, de acuerdo a los horarios que tengamos. Asimismo, también se pueden programar ahorros de energía en el que yo puedo colocar que después de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día, como no hay producto, nuestro refrigerador se mantenga apagado para asimismo minimizar nuestro consumo de energía. En este caso tenemos la comunicación Modbus. Esta es la forma en que nuestro adaptador, el que elijamos, se va a conectar a nuestro controlador, o de la manera en que vamos a tener un puerto habilitado en la serie más completa de controladores que nosotros tenemos, que es el TC3-224N9R. También al lado derecho ustedes van a poder visualizar todo lo que son las alarmas que ustedes van a poder ver en un sistema centralizado. En este caso tenemos referencias cruzadas. Es claro que en el mercado ya existen referencias de estos controladores muy similares. Sin embargo, si ustedes de pronto en algún momento necesitan el reemplazo de un control que se encuentra ya funcionando y que por algún motivo falló, y si ustedes requieren hacer su reposición, lo pueden hacer directamente con el TC3 y le podemos brindar esta información a partir de un distribuidor que le puede proporcionar la asesoría de cuál controlador le funciona con las mismas especificaciones de cualquiera del mercado. En cuanto a las series de controladores de temperatura que tenemos actualmente, tenemos diversos tipos y es importante que aprendamos a diferenciarlos, ya que en el mercado podemos encontrar varios de estos ya instalados. Tenemos uno de los más sencillos, que es el A19, es nuestro control electromecánico, es el más sencillo de todos, funciona tanto para media o baja temperatura, pero es totalmente manual. En nuestro caso tenemos uno estándar, que es el A421, es un control ya digital en el que podemos hacer descongelamientos pasivos, solamente tiene un timer para poder hacer descongelamientos y podemos hacer su programación y visualizar de mejor manera la temperatura. En la siguiente sección podemos ver lo que son nuestras controladores TC3, que son pantallas táctiles, me proporcionan un número más amplio de funciones y tenemos de diferentes tipos, como lo había mencionado, el más sencillo y compacto, que es el TC3X, el TC3B, que me proporciona diferentes salidas, pero no comunicación con sistemas BMS, y el TC3, que es el que nos proporciona comunicación Modbus con sistemas centralizados. Tenemos la opción MR5 y A525, que usualmente se colocan en montajes en superficies o montajes en paneles, y nos proporcionan diferentes descripciones, digamos, de alarmas versus los otros controladores. En cuanto a dimensiones e instalaciones, volvemos a resaltar dimensiones de los controladores. Los TC3X tienen menor profundidad. En el caso de los controladores TC3B y TC32, vienen con un tamaño estándar muy parecido a los del mercado. Tenemos también los montajes en paneles, de qué manera se van a colocar nuestros controladores en los refrigeradores, y es a partir de unas escuadras a presión que se van a ajustar en los rieles de los refrigeradores. Es súper fácil de instalar y cuando se adquiere nuestro controlador, él va a venir con sus borneras y va a venir con sus escuadras de presión para la instalación. En cuanto a la interfaz de usuario y funciones, tenemos diversas funciones que son importantes para nuestro controlador. Una de ellas, y que podemos ver a simple vista, es que podemos hacer el seguimiento del estado del compresor.
mirar en qué estado está el descongelamiento, si está activo o si está desactivado. Y adicional nos puede proporcionar por una forma intermitente de iluminación de cada una de estas, de estas funciones para realizar alguna acción correctiva dentro de nuestro controlador. Entonces nos pueden proporcionar en qué temperatura, en qué tipo de unidad estoy midiendo la temperatura, si el auxiliar está activo o está desactivado, y de la misma manera las teclas de acceso directo para configurar nuestro controlador o bien sea para bloquear. Es importante resaltar que este controlador viene ya con una clave predeterminada que va a estar directamente en el manual y nos permite poder evitar que cualquier persona manipule el controlador, que es bastante importante. De acuerdo a cada modelo, vamos a poder visualizar diferentes funciones. Es importante que en el momento en que ustedes vayan a seleccionar su controlador, sean conscientes de qué tipo de funciones voy a poder visualizar. Todas las pantallas en los controladores son estándar. Lo único que va a cambiar es las opciones que tengo habilitadas para ver, por ejemplo, el estado del televaporador en el caso de la interfaz de usuario de mi modelo más sencillo, o en modelos más avanzados que puedo ver hasta alarmas HACCP. Más adelante vamos a hablar un poco de qué son estas alarmas. ¿Qué tipo de alarmas vamos a poder visualizar en nuestro controlador? Vamos a poder ver lo que son alarmas de temperatura de cabina, alarmas auxiliares, también vamos a poder ver lo que son alarmas por puerta abierta. Vamos a poder tener advertencias y alarmas cuando la temperatura del condensador cambie. En las entradas multipropósito podemos también generar una alarma y las alarmas de tiempo de espera por descongelamiento. Es importante que ustedes sepan de que la forma en que el controlador les va a mostrar esto es a partir de caracteres, no más de 3 números o letras. Entonces acá van a ver que la mayoría traen 2 o 3 caracteres y esta forma se va a presentar en el controlador. Más adelante vamos a ver un video para que puedan aclarar este tipo de visualizaciones. Cuando hablamos de una alarma HACCP, estamos hablando de un análisis de riesgos y puntos críticos de control, de toda la logística que se genera en este tipo de análisis continuos. Es que hay una fase importante del HACCP y es que cualquier supermercado o almacén de cadena debe tener un análisis continuo de puntos críticos de control. Hablamos de puntos críticos de control, como por ejemplo la alarma por baja temperatura, que en una aplicación, por ejemplo, de verduras o frutas es muy importante, porque en el momento en que mi temperatura cambia puede haber un daño irreversible en nuestro producto. Asimismo, vamos a tener una alarma de interruptor de puerta, que puede pasar, por ejemplo, cuando alguien va y se acerca y deja una puerta abierta de un refrigerador, que suele ser muy común. Él va a generar una alarma avisándole a nuestro personal de mantenimiento de que alguien efectivamente dejó la puerta abierta. También vamos a tener alarmas de fallas por energía, que esto se puede presentar en cualquier tipo de conexión eléctrica. Y la manera en que nosotros vamos a poder visualizar esta información es a través de los caracteres, como les había hablado, no más de 3 caracteres. El tipo de alarma que se generó me va a mostrar el año en que se generó, el mes, el día y la hora de inicio y finalizado de la alarma. Asimismo me va a decir qué duración tiene. Esta es una tabla que se monta, pero como tal dentro del controlador, esta tabla la van generando ustedes en el orden en que el controlador les va diciendo los datos de cada uno de la alarma en cuanto a fechas y valor crítico que se haya presentado. Acá les vamos a mostrar un poco lo que es la interfaz de usuario y funciones. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí les presento lo que es controlador TC3. Esta es una versión Plus, puesto que maneja los dos modalidades de voltaje, 130 y 230 voltios, como lo pueden ver en la ficha técnica. Adicionalmente,
Es Plus también porque tiene incorporado la aplicación Modbus 485 en el RTU. Y podemos ver también como un diagrama básico de conexionado. Podemos ver las diferentes modos, algunas versiones que no tienen integrado el módulo de acumulación. Estaría conectándose por este lado toda la parte de conexión 365, pero si necesita que no tenga comunicación, pues se puede ver configurado de que no tenga comunicación incorporada. ¿Correcto? Todo lo que son motores son todos que no necesitamos ningún motor físico que permite precisamente toda la parte de higiene y limpieza. Y viene con un soporte para hacer la instalación. Entonces vamos a hacer el encendido del equipo, donde vamos a verificar varias cosas. Entonces ya tenemos encendido el equipo y vamos a ver que enciende. Nos prenden todos los cercitos mostrándome que está bien y le das un chequeo. Al momento tendrá que todo esté funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una presentación de cómo hacer la configuración del dispositivo y también dar un chequeo cómo podemos hacer, bueno, chequear la configuración o chequear cómo están las variables. Entonces, para entrar a la configuración, primero, pero antes de entrar a la configuración es importante resaltar que nos está mostrando en este momento una alarma, la PR1, que significa que no tenemos conectado nuestro sensor de temperatura. Si nosotros queremos entrar a la parte de configuración, mantenemos obturado el botón Set, nuevamente lo presionamos, correcto, y debemos digitar -19, que es como una contraseña. Digitamos y ahora debemos configurar las diferentes opciones. Entonces, una de esas opciones es el set point. Si nosotros quisiéramos configurar nuestro set point, seleccionamos, digitamos el set point que necesitamos confirmar, confirmamos, OK, y ya configuramos el set point. Hay varias señales, y más que ese equipo es una versión de mayor capacidad y de mayor modalidad en la parte de control, entonces podemos encontrar que tiene diferentes y un poco más amplio que las demás familias. Entonces, uno, es importante configurar lo que es la señal pero, que viene siendo el tipo de zona o el tipo de sensor que nosotros tenemos o queremos configurar, o que tenemos en campo. Entonces, configurando en las dos modalidades de sensores, ahí lo parametrizamos. Otra señal importante de configurar es P1, es que usted quiere mostrar en un ejemplo 21 grados Celsius o 21.5 grados Celsius, depende de cómo usted quiera hacer su configuración. El P2 es supremamente importante porque es ahí lo vayamos cuando seleccionamos cómo queremos mostrar nuestra temperatura, si grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Correcto? El P3 es una función donde nosotros configuramos de cómo hacer o cómo operar la sonda del evaporador. La P4 también es importante puesto que podemos configurar las entradas configurables del controlador. El P5 es para setear exactamente cuál es la variable que nosotros queremos mostrar en nuestro display cuando no estemos en el modo de configuración. ¿Correcto? Pero como les decía, este dispositivo tiene diferentes formas de configurarlo. Entonces podemos encontrar diferentes módulos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el módulo de las R's. Ese módulo de las R's es la parte de regulación, donde nosotros podemos poner los umbrales de set point y también podemos poner un offset. Entonces ahí tenemos las diferentes variables en toda la parte de regulación que podemos controlar. Correcto. Y nos entraríamos a la parte de configuración de compresores. Entonces ahí podríamos configurar tiempo mínimo de apagado, tiempo mínimo de prendido, alarma de condensación. Y en ese menú pues podemos encontrar diferentes variables que podemos configurar. Entraríamos al menú de las D, que es toda la parte de descache. Es importante restar que este equipo ya maneja descache con control adaptativo, es decir,
él va adaptándose y va aprendiendo, ¿correcto? Igualmente, también podemos configurar los intervalos de descarche, como queremos que él haga ese control de descarche. Las diferentes modalidades de control de descarche que lo podemos encontrar en el menú. Adicionalmente, podemos configurar las alarmas de este equipo, ¿sí? Entonces, alarmas de baja temperatura, de alta temperatura. Entonces, esa configuración es importante también realizarla. Correcto. Todas las alarmas que podemos configurar. Estas CFs, el submenú de las CFs es más relacionado a toda la parte de ventiladores que podemos encontrar de pronto en el sistema de refrigeración. Correcto. Podemos encontrar también para nosotros configurar lo que son las entradas digitales de este equipo. Entonces, en este podemos configurar si tenemos la luz prendida o la luz apagada en el refrigerador, o la alarma de la puerta, correcto. Podemos configurar las salidas digitales también. Entonces podemos ir donde nosotros podemos enviarle la orden para que al momento de nosotros el equipo en estado botón para que el encienda o apague la luz, correcto. Y también se podría configurar toda una parte de menú de ahorro energético, que eso ya vamos a verlo en mi curso posterior, o dependiendo en la aplicación que nosotros vayamos a aplicarlo, ¿no? Cuando hagamos esas configuraciones, ya podemos salir nuevamente de nuestro menú, pero en muchas ocasiones para el tema de mantenimiento, para mirar cómo está funcionando el equipo, podemos encontrar unas cosas importantes. Entonces, para este caso, presionamos por 4 segundos. Correcto, y ahí que podemos ver. Entonces ya podemos ver algunos parámetros importantes. En este caso podemos ver la versión igual del equipo. Ahí podemos, digamos, en este caso podríamos ver la temperatura de la sonda, de la cabina, ¿cierto? Cuando tenemos una sonda de evaporador también podemos tener la temperatura, ¿cierto? Podemos ver este es un visualizador de alarmas, también nos puede ayudar. Podemos ver las horas de funcionamiento del compresor, resetear las horas las horas podemos resetearlas también, pero adicionalmente también podemos ver, digamos, ese es el número del proyecto, pero también quería mostrarles que podíamos ver una variable que es la NS1, que son los arranques de compresores. Entonces, nosotros en este control también podríamos ver cómo ha sido el arranque de estos equipos. ¿Correcto? Para salir nuevamente. Y lo que les decía, en este caso, cuando yo puedo apagar la luz, se nos apagó el testigo de auxiliar y pues él sigue haciendo su control de temperatura. Gracias. Bueno, por último, queremos resaltar las ventajas como conclusión de este webinar en cuanto a lo que nos ofrece y los beneficios que podemos obtener por un control TS3P. En cuanto a garantía, tenemos una garantía extendida. Ustedes lo pueden consultar directamente con sus distribuidores, certificaciones de conformidad tanto europea, americana y canadiense, gestión de alarmas de puntos críticos de control HACCP, microprocesador basado en la eficiencia energética, control de temperatura programable multifunción, teclas táctiles capacitivas, el IP65, descongelamiento adaptativo, supervisión activa en cuanto a la línea de alimentación del compresor y nuestros accesorios para poderlo conectar tanto a BMS como poder clonar la programación. También cuentan con todo el respaldo de Johnson Controls y del soporte técnico de EP para asistencia de soluciones de problemas de fábrica y de campo en cuanto a instalaciones y programación.
Cabe resaltar, ahorita vamos a hacer, hay un par de preguntas que están como tal en el webinar. Algunos de nuestros asistentes quieren resolver unas dudas. Entonces, antes de comenzar, queremos invitarlos para que entren a nuestras páginas, tanto de PEN como Johnson Controls, y a nuestras páginas principales en LinkedIn y Facebook para conocer más sobre las programaciones que tenemos preparados para ustedes. El próximo webinar es el 31 de marzo. También tenemos la misma metodología, diferentes horarios para que ustedes puedan participar sobre solución de Verasis para plantas de agua helada. Diego, no sé si estás ahí, podamos resolver las preguntas. Gracias, Dani. Sí, una de las preguntas que hacía uno de las personas era cómo podíamos conectar este equipo a nuestro BMS. Como lo pudimos ver en el video, estos controladores, hay uno que viene con comunicación integrada 485 Modbus, hay otros que es agregándole o conectándole un módulo que igual conecta 485 en 485, ¿cierto? En Modbus. Entonces es importante, debemos utilizar un gateway y de eso subirlo, pues, para subirlo a Modbus TCP/IP. Es importante también recalcar que nosotros también tenemos soluciones en la parte de automatización, entonces podríamos utilizar un FX80 precisamente para, con este dispositivo, podríamos tener las tendencias, podríamos monitorear el equipo, pero adicionalmente también podríamos subirlo a un BMS sin ningún problema. Una segunda pregunta fue de cuántos dígitos y el número es de un controlador ideal para NIP. Entonces, bueno, no entendimos muy bien la pregunta, creería que si la pueden repetir, pero de todas maneras, como lo decía Daniela, estos equipos, la pantalla viene certificada en IP65, la pantalla puede mostrar hasta 3 dígitos y también le puedes configurar si quieres tú mostrar o no el punto decimal, es decir, si quieres mostrar solamente, digamos, 21 grados Celsius o 21.5 grados Celsius. No sé si tengan otra pregunta adicional. Ustedes van a poder encontrar mayor información, bien sea al finalizar este webinar o con los distribuidores que ustedes conocen más cercano, para que los asesoren con el número de salidas o el controlador que más se ajusta a su aplicación. Queremos que entiendan que tenemos diversidad de controladores con diferentes categorías y que de acuerdo a la aplicación es el que mejor ustedes seleccionen para lo que ustedes requieren. O sea, todos los controladores son completos siempre y cuando se ajuste a las necesidades de cada aplicación. Correcto. Dani, tenemos dos preguntas más. Una es si podemos enviar la tabla de registros. Claro, por favor, si puedes enviarnos el correo, tu correo, un correíto donde nosotros podamos contestarte, enviarte como toda la información correspondiente. Igualmente la idea es también hacer un tutorial donde podamos mostrar cómo podemos hacer esa configuración y ese monitoreo de esas señales. Dani, la siguiente pregunta que nos enviaron. ¿Sirven para cámaras de refrigeración? Dependiendo de la aplicación de las cámaras de refrigeración. Más de todo tiene que ver con el número de salidas que se requiere y el consumo de los equipos de una cámara de refrigeración. Cuando son cámaras muy grandes, tenemos un controlador más avanzado que se adapta para ese tipo de aplicaciones y nos proporciona unas salidas con mejor capacidad para la instalación de esos equipos. Entonces tenemos que ver muy bien la aplicación y de esa manera decidir cuál es el que mejor se adapta a las condiciones que ellos requieren. Correcto. Entonces, ahí pueden ver nuestros correos. La idea, digamos, si ustedes tienen algún requerimiento, nos pueden enviar un correo. La idea es que pueden tener todo el asesoramiento de Daniela y de mi parte, precisamente para poder hacer la mejor selección dependiendo del proyecto que ustedes quieren ejecutar, ¿cierto? Porque no siempre podemos de pronto aplicarlo con TC3, pero digamos, podemos ayudarlos y darles una mano para guiarlos en la mejor solución posible. Ahí recibimos varios correos de varios invitados, entonces al finalizar pues les estaremos enviando pues alguna información adicional.
Ok, también es importante recordarles, nosotros estamos, todos los webinars, adicionalmente que los estamos presentando en video, nosotros la idea es colgarlos a nuestro canal de YouTube, entonces posteriormente podrán ver el video de este mismo webinar. Muchas gracias. También estén atentos, vamos a tener un avance adicional de los controles, vamos a realizar más adelante un segundo webinar en el que podamos explicar mejor lo que son las funciones y la programación para ciertas aplicaciones. Entonces, estén al tanto de las noticias que nosotros estaremos dando y muchísimas gracias por todo el tiempo brindado en esta bonita de webinar. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.